Me llamo Valentín Aparicio Lara, soy sacerdote diocesano de Toledo. Actualmente trabajo como vicerrector en el Seminario Mayor de Toledo y secretario general de estudios en nuestro Instituto Teológico. Además, soy profesor de Sagrada Escritura y youtuber, divulgador de la Palabra de Dios. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol San Juan y en el cual él rasga el velo del misterio para darnos una catequesis sobre el origen del mal, sobre cómo actúa el mal y el demonio a lo largo de la historia, cuál es su estrategia. Y por supuesto nos habla de los últimos tiempos y del fin del mundo. Es un libro que ha suscitado siempre el interés y la curiosidad, incluso de aquellos que no son cristianos, especialmente en épocas turbulentas de la historia de la humanidad, como la que estamos viviendo, porque nos da una clave para interpretar nuestro presente. No solo es un libro interesante de cara al futuro, sino que cuando la Iglesia peor le ha pasado, con crisis internas, con persecuciones externas, ha levantado la mirada al cielo, y es que el Apocalipsis es un libro para encender la esperanza, sabiendo que por muy grande que sea el poder del mal en la historia, nunca tendrá la última palabra. En el libro del Apocalipsis se nos hablan de diversas batallas. Por ejemplo, está la gran batalla de Armagedón, que literalmente significa Armegidón, es decir, la montaña de Megido. Se trata de un valle, el valle de Yisrael, que es el que está justo enfrente de Nazaret. Y ahí se nos dice que habrá una gran conflagración entre el bien y el mal. Todas las naciones, todos los poderes fácticos, políticos e ideológicos aliados contra Jesucristo y el cristianismo, que es lo que vemos hoy día en nuestra sociedad. Por otro lado, tenemos la batalla de Gog y Magog, como una especie de último desencadenamiento o asalto del mal contra la Iglesia, pero precisamente un último desencadenamiento que pondrá a la Iglesia contra las cuerdas, porque los cristianos eran sitiados en la ciudad santa como una pequeña familia, ¿no? Entonces, el Apocalipsis habla de estas dos batallas y en el centro un periodo donde la Iglesia reina, donde la vida de gracia, sobre todo la vida de la humanidad en comunión con Dios y viviendo de los sacramentos, será bastante generalizada. San Agustín interpretó esto como el periodo de la Iglesia tras la conversión de los cristianos en el Imperio Romano y la persecución de Gog y Magog como una especie de último desencadenamiento del mal. De hecho, esta última persecución también el profeta Ezequiel, ya en el siglo VI a.C., hace referencia a ella. En el Apocalipsis lo que pasa que existen dos planos. Uno, el plano que está viviendo el propio San Juan, el de las persecuciones de los emperadores romanos contra el cristianismo, que comienzan con Nerón y continúan con Domiciano. El propio San Juan se encuentra desterrado en la isla de Patmos. Nos cuenta Tácito, por ejemplo, que en la persecución de Nerón murió una ingens multitud, una ingente multitud. Los cristianos eran crucificados, echados a las bestias o quemados vivos en las calles de Roma para servir como iluminación pública de la ciudad durante las noches. Entonces, San Juan ve en estas persecuciones una imagen, una especie de tipo de lo que la Iglesia va a vivir a lo largo de su historia, donde no va a faltar este ataque constante. Por tanto, el libro del Apocalipsis no solo nos habla del fin del mundo, sino que nos da una catequesis acerca de cómo el misterio del mal, así lo llama San Pablo, el mysterium iniquitatis, está actuando en la historia. Ahora bien, también en este sentido San Pablo nos habla de que al final habrá un gran desencadenamiento del mal. En el capítulo 20 del Apocalipsis se nos dice que habrá una infestación o plaga de demonios en la humanidad. Comentando eso, Santo Tomás de Aquino dice que llegará un momento, evidentemente él en su época no sabía ni cuándo podría ser, donde el pecado, que siempre había existido en la historia, sin embargo, el pecado adquirirá una serie de proporciones nunca jamás vistas, hasta tal punto que se publicitará el pecado, se hará apología del pecado, ostentación de él. Como en muchos programas hoy día de la televisión, la gente presumirá del pecado. Y dice Santo Tomás de Aquino que eso caracterizará los momentos inminentes al fin, algo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, la beata Ana Catalina Emmerich, en sus escritos acerca del fin del mundo, donde ella también recibió una serie de revelaciones, dice
que esa infestación diabólica, atención, porque ella escribe inicios del siglo XIX, la ve en los años 60 del siglo XX. Es decir, todo ese crisol de pensamiento neomarxista, neofreudiano y posmoderno que cristaliza en la escuela de Frankfurt y que propicia la revolución sexual, que es lo propio de lo que estamos viviendo hoy día. Ya San Pablo dijo que los últimos tiempos, en la segunda carta a los tesalonicenses, se caracterizarían por una anomía o disolución moral como nunca jamás vista antes. De hecho, la batalla de Gog contra Magog termina un poquito tomando como imágenes la destrucción de Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades pecadoras por excelencia, donde todo pecado, especialmente la homosexualidad y la sexualidad desenfrenada, era vivido pues con la mayor naturalidad y se hacía apología de él, de tal forma que vemos como toda esta batalla que nos narra el libro del Apocalipsis es una batalla que nos concierne y que estamos metidos en el corazón de ella. Por otro lado, el Apocalipsis no simplemente nos habla de fenómenos macropolíticos con ideología, con combate a la Iglesia. El cardenal Journet, uno de los mayores teólogos del siglo XX, solía decir que las fronteras entre Dios y el mundo pasan por dentro de mi corazón. El Apocalipsis nos describe una batalla espiritual, y una batalla espiritual que tiene lugar dentro de mí. A mí a veces me da un poquito de pena cuando todas las personas o estudiosos que abordan el libro del Apocalipsis comienzan a interpretar quién es el anticristo, quién no es, quién será una bestia, la salida del mar, la salida de la tierra, y comienza como a intentar descodificar cada signo del Apocalipsis. Todo eso está bien, y yo procuro también hacerlo, pero atención, para San Juan el enemigo fundamental no es el demonio es un meme. La parafernalia o teatro del demonio es intentar hacerte creer que tiene poder cuando en realidad no tiene ninguno. Simplemente Dios le está consintiendo poder actuar en la historia, pero su reino, la Gran Babilonia, caerá de golpe. El verdadero enemigo es la muerte segunda. San Juan habla de la muerte primera, que es la biológica, que nos llegará a todos, pero habla de la muerte segunda o condenación eterna. Por eso el libro del Apocalipsis se abre con un gran examen de conciencia, las cartas a las 7 iglesias, porque el combate contra la Trinidad satánica, el demonio y las dos bestias, ese combate tiene lugar en mi corazón. No es simplemente un fenómeno del mundo universitario, de la política o de la conflagración de ideas. No. O sea, es un fenómeno que tiene lugar dentro de mi corazón, en mi lucha diaria contra el pecado. Por eso San Juan analiza en las cartas a las 7 iglesias las 7 patologías que asolan a la Iglesia y que asolan mi alma como miembro de la Iglesia, para que combata contra ellas, porque formo parte de este combate. No se puede ser pacifista. O estoy de parte de Dios o estoy construyendo con el demonio. Y el Apocalipsis coloca la vida cristiana en clave de milicia, como siempre se nos ha enseñado en la sana espiritualidad, en clave de combate espiritual. La espiritualidad cristiana no es una que busca una especie de nirvana o cierto bienestar. Por supuesto que tenemos una paz y una alegría inmensas que vienen de Dios. Santo Tomás de Aquino, en el Tratado de la Caridad, cuando habla de los frutos de esa caridad, señala en primer lugar la paz y la alegría que un cristiano tiene, pero paz y alegría en mitad de un combate enorme. Pensad que en el libro del Apocalipsis el único límite que se le puede poner al mal es el que viene de Dios mismo. Se pelea con armas sobrenaturales. En cada bautismo de niños tiene lugar un rito, que es el rito del exorcismo, previo al bautizo con el agua. Esto quiere decir que si en una sociedad como es la española vamos ya por la tercera generación de personas que no reciben en su inmensa mayoría el bautismo, tenemos una generación que está a merced del demonio, que está a merced del pecado. De tal manera que cada vez más el influjo diabólico es mayor en nuestra cultura. Antes, por ejemplo, existía cierta idea de moralidad pública y por decencia no se hacía apología del pecado o ostentación del mismo en la televisión. Sin embargo, todo eso con la revolución sexual de mayo del 68 se ha terminado. Se hace ostentación del pecado. Si antes había 10 mandamientos,
amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora vivimos de los 10 mandamientos satánicos, todo lo contrario. No es amarás a Dios sobre todas las cosas, sino ámate a ti mismo sobre todas las cosas. Es la sociedad del bienestar, del hedonismo. Santificarás las fiestas, todo lo contrario, disfruta de las fiestas. Están hechas para pasártelo bien, sin ninguna referencia a Dios. No cometerás actos impuros, para nada, todo lo contrario. No existe ningún tipo de gramática moral, como tantas veces denunciaba San Juan Pablo II. Ahora puedes hacer lo que tú quieras. En el lenguaje del placer no existe ninguna norma, sino vivir desmedidamente y dejar que tu apetito sensible se atiforre a todo lo que tú deseas. Claro, en el fondo estamos viviendo, si antes las coordenadas eran los 10 mandamientos, ahora en la más pura disolución moral o anomía, que es lo propio del anticristo y del caldo de cultivo que prepara el último asalto o acometida del mal en la historia antes de la venida de Jesucristo en gloria. A lo largo de cómo interpretar la figura del anticristo han surgido muchísimas opiniones en la historia de la Iglesia. De ahí que no podamos ser dogmáticos, no podamos establecer una línea clara, porque entre los propios grandes teólogos hay cierta discrepancia. De ahí que sea mucho más interesante ver en qué puntos están todos de acuerdo. En primer lugar, el anticristo no tendrá un rostro horrible, una especie de mirada que espante a la humanidad, sino todo lo contrario. Atraerá a toda la humanidad obrando signos y prodigios. Así dice San Juan en el Apocalipsis, que obrará el falso profeta, es decir, la segunda bestia venida de la tierra. Intentará instaurar una religiosidad nueva. Se trata de un poder religioso corrupto en el cual ofrecerá a la humanidad la solución a todos sus problemas. Veamos hoy día con la revolución médica cómo se dice, bueno, un mundo sin Dios tampoco está tan mal. La medicina ha avanzado mucho. Toda la modernidad filosófica trae como dogma fundamental el mito del progreso. Una humanidad sin Dios es una humanidad que está progresando hacia cimas de bienestar jamás vistas antes. Bueno, se trata de seducir a los hombres con un cebo. Así actúa el anticristo. Por otro lado, tenemos la New Age, es decir, técnicas pseudoterapéuticas acompañadas pues a través del Reiki, yoga o la espiritualidad oriental, que te prometen un bienestar espiritual, pero sin cruz, sin Cristo, sin sacramentos. Si antes el nacimiento de Cristo había marcado un antes y un después, dividiendo la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo, ahora tenemos una New Age, una nueva era, donde a través de estas técnicas de relajación recibo lo que antes me daban los sacramentos de la Iglesia, que han sido sustituidos, pero por supuesto sin ninguna referencia a Dios, sino solo una armonía que me conecta con la energía del universo. Claro, lo propio del anticristo, según la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo, será inducir a la humanidad a una religiosidad sin Dios, donde la humanidad se da culto a sí misma. Entonces, el anticristo, dice San Pablo, llega a sentarse incluso en el lugar de Dios, reclamando para sí mismo el culto que antes se le debía a Dios. Pero esto lo vemos en el humanismo ateo de Nietzsche. De ahí que los autores se dividan en pensar que el anticristo pueda ser una figura individual o bien pueda ser una ideología. Lo que está claro, y lo decía San Pío X en su primera encíclica que escribe como papa, es que en el proyecto filosófico posmoderno, que en sus días comenzaba ya a fraguarse en toda Europa, a la vez con regímenes liberales o comunistas que atacaban a la Iglesia, bueno, en el proyecto filosófico moderno ya se encuentran las claves de la impostura que caracterizará la del anticristo. Por tanto, en esto estamos absolutamente todos de acuerdo. Por otro lado, el anticristo obra prodigios. ¿De qué manera? Logrando una especie de concepción pseudomesiánica. O sea, él se presenta como un falso Mesías. ¿Qué es lo propio del Mesías en el Antiguo Testamento? El que redime. El anticristo logrará la redención de la humanidad a través de técnicas que no son religiosas, es decir, la redención de la humanidad a través de la política, a través de la diplomacia, a través de la guerra controlada, es decir, lograr una especie de coinonía o comunión entre todos,
pero sin referencia ninguna a Dios, porque tiene que lograr salvar al hombre por el propio hombre. Esa es la idea diabólica, pero esa es la idea que está en el germen de la Ilustración y en la obra de Kant, que es Ilustración, donde la humanidad es autónoma. Toda la modernidad lleva consigo la idea de autonomía. El hombre ya no necesita de Dios, somos autosuficientes. Por tanto, la humanidad se salva a sí misma a través de la educación, el desarrollo y el progreso. Claro, el anticristo se presentará como un pseudo-mesías, de ahí que muchos lo identifiquen, pienso que con razón, con cierta figura, líder carismático político que logrará llevar a la humanidad a un periodo de relativa paz y progreso jamás visto antes, y toda la humanidad se dirigirá a él como Salvador. Precisamente a través de esto puede lograr acaparar la atención, engatusarnos a todos y comenzar a perseguir la Iglesia, única instancia crítica. De hecho, el anticristo o todo este tipo de ideología ya también actúa en la Iglesia. En la medida en que muchos cristianos no creen con firmeza la divinidad de Cristo, que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado, hecho hombre para salvarnos, esa es la estrategia del anticristo, porque San Juan en sus cartas dice que el anticristo es aquel que niega el Logos hecho carne, es decir, Jesucristo hecho carne. Por ejemplo, en el Islam también lo vemos, porque el dogma y presupuesto fundamental es que Jesucristo es un profeta y Mahoma es otro profeta. Las dos claves del cristianismo, como es la creencia en la Trinidad, que Dios no es una persona, sino tres personas, aun siendo una única naturaleza divina, y que Jesucristo se ha hecho hombre para redimirnos, esas dos pilares fundamentales del cristianismo son dinamitados. De hecho, el Corán constantemente vuelve sobre estos dos puntos. Es decir, vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, tanto corrientes filosóficas como corrientes religiosas, me refiero al Islam o a la espiritualidad oriental que viene del budismo y del hinduismo, intentan desdibujar la imagen de Dios y en este sentido se dan muy bien la mano para poder combatir lo que es la idea de un Dios personal que te quiere, que te ama, que ha dado la vida por ti y sobre todo que te redime, que te salva. El libro del Apocalipsis nos infunde mucha esperanza porque nos da un spoiler. Un spoiler es que al final de toda esta guerra tan dramática que os acabo de dibujar, el bien va a vencer. Por tanto, siéntete tranquilo porque estás en el bando vencedor. Es más, una vez que se pone en marcha el mal en la historia, Dios siempre concede a la humanidad en el libro de Apocalipsis reiteradas ofertas de arrepentimiento. Como si la misericordia de Dios persiguiera a ese hombre que es un hijo pródigo, ofreciéndole una posibilidad de volver a él mayor de la que hayamos visto jamás en la historia de la humanidad. De hecho, en el Apocalipsis se nos describen plagas, catástrofes naturales, y todo siempre se interpreta con la misma óptica. Pero los hombres prefirieron seguir blasfemando antes que convertirse a Dios, como diciendo: todas las guerras, todas las catástrofes que vemos, bien naturales, bien provocadas por los hombres, en el fondo son toques de atención de la providencia divina que hace toc toc y llama a tu corazón para decir: no pongas tu esperanza en este mundo que se termina, vuelve a mí, regresa a casa, regresa al Padre, a un Dios que te espera con los brazos abiertos para recibirte en su corazón, que te persigue con su misericordia. Y no vemos a un Dios simplemente que castiga a la humanidad, sino a una humanidad alejada de Dios, a la cual Dios en el libro del Apocalipsis da incontables oportunidades de arrepentimiento. De hecho, hoy día vivimos una explosión de retiros, una explosión de movimientos de espiritualidad, de acercamiento a la confesión, de fe eucarística, un revival, por decirlo de alguna forma, jamás visto en los últimos siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ofrece su misericordia. Hay un libro especialmente bonito, el Diario de la Divina Misericordia, de Santa Faustina Kowalska. A Santa Faustina Kowalska 4 veces Jesús le dice: tú prepararás al mundo para mi segunda venida. Y en alguna ocasión de Polonia saldrá la luz que preparará al mundo para mi segunda venida. El propio San Juan Pablo II dijo que esa profecía se refería a la devoción misma a la divina misericordia, como si Dios estuviese concediendo a la humanidad en mitad de un panorama tan sombrío, cuando la humanidad más alejada está de Dios, la posibilidad de volver a Él, de arrepentirse y de vivir una vida de comunión con el Señor en amor y amistad con Él.
A ver, el libro del Apocalipsis es un libro que habla en clave y yo a veces me resisto a concretar los escenarios, porque el magisterio de la Iglesia nunca lo ha dicho. O sea, yo veo más bien un caldo de cultivo en el mundo presente, apoyado, por ejemplo, en San Pío X, que veía en la filosofía moderna la impostura del anticristo, en Pío XI, que veía en las persecuciones contra la Iglesia en el siglo XX una especie de anticipo de la gran persecución final del anticristo, en la gran apostasía. La gran apostasía es la religión del anticristo, es decir, hoy día se están dando ya absolutamente todos y cada uno de los elementos que la Sagrada Escritura dicen que precederán al fin. Ahora, ¿cómo se van a desarrollar los acontecimientos? No lo sabemos. El Apocalipsis no es una especie de cronograma sobre el fin del mundo. Jerusalén se puede entender como la localización geográfica concreta dentro del Estado de Israel donde se va a librar la última batalla contra la Iglesia. Puede ser. Pero también Jerusalén en la Sagrada Escritura es símbolo de la Iglesia, la Nueva Jerusalén. Por tanto, más que una realidad geográfica, puede traducirse como el acoso generalizado a la Iglesia absolutamente en 5 continentes y en todos los lugares, porque lo que aparece es que la obra del anticristo tendrá una dimensión universal. Y hasta ahora hemos visto cómo cada nación tenía sus particularidades. Podía haber un ambiente secularizado en Europa, pero te ibas a otro país y era totalmente distinto porque había como nichos culturales. Pero hoy día escuchamos la misma música, vemos las mismas películas, las coordenadas de la filosofía posmoderna están extendidas y programadas en cada cabeza absolutamente del planeta Tierra, aunque te vayas al último lugar de la selva, porque donde llegue un teléfono móvil llegan las mismas ideas. O sea, se nos habla de que todos los pueblos, naciones y lenguas darán culto a la bestia, y por primera vez en la historia de la humanidad, esta especie de ecumene, es decir, que todos los pueblos rinden el mismo culto y profesan el mismo credo, se está verificando. Por tanto, más allá de las interpretaciones geográficas, que pueden ser dudosas y muy conjeturales, yo acudiría a las cronológicas, que son totalmente ciertas. En las guerras actuales, yo no veo una lucha del bien contra el mal, sino del mal contra el propio mal. Hay un autor que me gusta mucho, Christopher Dawson, profesor de Historia de la Iglesia y de Historia Universal en la Universidad de Cambridge, donde en el año 1942 escribe una obra llamada El juicio de las naciones. Hace falta ser valiente para preguntarse en esa época, en el propio Reino Unido, si es moral luchar contra el Tercer Reich. Y la respuesta que da es sorprendente. En aquella época había un control de la publicidad, de la propaganda, con lo cual, a ver qué escribías. Dice, es moral luchar contra Alemania por legítima defensa, porque si no nos van a invadir a nosotros, cruzarán el Canal de la Mancha e invadirán Inglaterra. Pero no porque nuestras ideas sean distintas de las suyas. Y tú dirás, pero si es todo lo contrario. Por un lado tienes el nacionalsocialismo de carácter dictatorial y por otro lado tienes una democracia liberal occidental. Pues dice en ese libro Christopher Dawson, ambos somos nihilistas. Y es cierto, el nacionalsocialismo se basa en el nihilismo, pero las democracias occidentales también se basan en el nihilismo. La verdad la deciden los parlamentos. Asistimos a un genocidio aquí en España y en cada país como nunca antes ni ninguna guerra ha dejado, que es el aborto, la muerte de los más inocentes. En el Antiguo Testamento a Satanás se le daba culto con sacrificios humanos, inmolando niños al dios Moloch, al dios Dagón y a todas las divinidades fenicias, Baal, Mercat. Por eso Dios prohíbe los sacrificios humanos en el Antiguo Testamento como culto explícitamente satánico. Se han recuperado templos tanto de la Edad del Bronce, cananeos, como de la Edad del Hierro, de los propios judíos, realizando esos cultos. Manasés, rey de Israel, ofreció a su propio hijo en el Tofet, que era un altar especialmente construido en Jerusalén, en el valle del Ben Hinnom, para sacrificar niños. Pero es que esta misma acción diabólica la vemos en los mundos que nosotros llamamos democracias occidentales o mundo liberal. Es verdad que en las profecías de Fátima se nos habla de Rusia, y de Rusia esparciendo sus errores por el mundo. Es que esto lo tenemos aquí. La cultura posmoderna
posmoderna es fruto de la ingeniería social llevada a cabo en el siglo XX por la Escuela de Frankfurt, que intenta diluir el marxismo duro de corte bolchevique para crear un neomarxismo, quizá no con un gran metarrelato, pero es un neomarxismo que, acompañado con un neofreudianismo, junte y creen una mezcla explosiva. Es decir, el marxismo lo tenemos instalado en vena en nuestra cultura. No me parece que hoy día haya ningún país que pueda enarbolar ciertas verdades morales. Y es que, en el fondo, el Apocalipsis dice que la victoria definitiva vendrá por una intervención directa de Dios. Solo la Iglesia es instancia de luz en medio de un mundo moralmente desorientado absolutamente por todos lados. Es que entonces el liberalismo, capitalismo occidental es mucho mejor que el comunismo de otros países. Se cometen actos de crímenes contra la humanidad, como es el aborto, en uno y en otro lado, porque unos y otros están igualmente lejos de Dios. El libro del Apocalipsis nos lanza un mensaje de esperanza. Dios siempre está llamando a la humanidad al arrepentimiento. De hecho, hay una parabolita bastante interesante, y es como en mitad de un ambiente totalmente secularizado, totalmente ajeno a la fe, Dios envía a dos testigos a predicar a la humanidad, testigos que incluso obran milagros, tienen capacidad de sanación, de milagros sobre la naturaleza. Esos dos testigos, su identificación a lo largo de la historia, pues ha sido diversa, según los pensadores, teólogos que han escrito. Generalmente se tiende a pensar, y aquí sigo a Santo Tomás de Aquino, que se trata de Enoc y Elías, que no conocieron la muerte, fueron arrebatados al cielo, y que por tanto, dice Santo Tomás, que han de pagar su deuda a la muerte, y que por tanto Dios los tiene para enviarlos en el último momento de la historia de la humanidad a predicar y a convertir a la humanidad. ¿Por qué? Porque Elías predicó en la época de mayor idolatría en el reino del norte, cuando había 450 profetas de Baal y únicamente él quedaba como profeta del Señor, de tal forma que volverá en el momento en el cual la idolatría sea mayor sobre este planeta, ¿no? Pero también, y es legítimo poder verlo, en el ministerio de estos dos personajes vemos toda una generación de jóvenes hoy día que se está levantando hastiados totalmente hasta el hartazgo de este pensamiento posmoderno, y que quieren recuperar la gran tradición espiritual cristiana que Dios regaló a Occidente, que buscando su identidad están intentando encontrar las raíces que de verdad te pueden dar vida, las sobrenaturales, la fe, el encuentro con Jesucristo. Y vemos a jóvenes llenando estadios de fútbol para adoración al Santísimo, conciertos donde la Eucaristía es el centro, donde la alabanza y la proclamación de la palabra de Dios es lo que estás buscando, no actuar a ninguna estrella en particular. Gente que hoy día ya no se avergüenza, no camufla el ser cristiano, sino que lo dice delante de las cámaras. ¿Por qué? Porque en un mundo totalmente a la deriva, solo Jesucristo en la Iglesia permanecen como faro de luz, y es la única instancia actualmente donde tú te puedas dirigir para encontrar una clave, una hermenéutica que le dé sentido, narrativa y verdad a tu vida. Respecto a la capacidad de estos dos testigos, de Elías y Enoc, por capacidad de hacer milagros y obrar milagros, la pregunta es, ¿se verifican hoy día en la Iglesia esos mismos milagros? Existe una corriente que es el cesacionismo, que dice que los milagros solo se verificaron al inicio de la historia de la Iglesia, durante la época apostólica, porque los apóstoles necesitaban realizar pruebas grandes de poder para así abrir brecha en medio de un mundo romano, de un mundo hostil al cristianismo, de un mundo pagano, en medio de un mundo muy frío, porque los judíos no aceptaban a Jesucristo como Mesías. Pues entonces venían muy bien los milagros, pero luego después ya no fueron necesarios en la historia de la Iglesia. Bueno, yo creo que esto es falso, sencillamente por una razón, porque los milagros no han cesado. Se puede haber constatado que no existen en tanto número, pero a lo largo de la historia de la Iglesia los santos han obrado milagros. Yo me estoy leyendo la vida de Santa Catalina de Siena, tenía el poder de sanación, imponiendo las manos,
Santa Clara de Asís, con el Santísimo en mano, bendijo la ciudad de Asís mientras la estaban asaltando tropas mercenarias musulmanas. Los musulmanes en ese momento se retiraron. El poder del rosario a lo largo de la historia, con el cual se han ganado batallas prácticamente por una intervención sobrenatural de Dios. Los milagros han acompañado a la historia de la Iglesia. Actualmente, algunos se preguntan, ¿y esto lo vemos en comunidades de corte carismático? Y en comunidades normales que no sean de corte carismático. Llevo 16 años de sacerdote y he visto muchos milagros. Milagros producidos después de una unción de enfermos mediante un sacramento. Milagros producidos después de haberle dado una bendición con el Santísimo a una persona que tenía metástasis y encontrarse limpia al día siguiente. Milagros también producidos en contextos carismáticos gracias a oraciones de sanación o oraciones de intercesión. Porque la vida de la Iglesia es la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo, y Dios sigue obrando milagros. He visto milagros por intercesión de la Virgen de Lourdes. He visto milagros obrados tras recurrir y orar al Padre Pío de Pietrelcina. Para nosotros los cristianos, el milagro no es una cosa del pasado ni que leemos en libros, sino algo con lo cual estamos familiarizados en nuestra vida diaria, porque para mí Dios es más real que la estantería que tengo detrás o que la silla donde estoy sentado. Y si Dios es real, significa que Dios actúa. Y por tanto, es normal que a lo largo de tu vida veas la acción de Dios, y ni que decirlo en la Eucaristía, donde se produce la transustanciación, el milagro de los milagros. El pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Jesucristo. Por tanto, los milagros existen. ¿Dios a través de la Iglesia sigue obrando milagros? Sin duda alguna. Y luego hay algo importante: todo milagro de sanación física no es un fin en sí mismo, sino que está ordenado a la salvación espiritual. Ya nos dice San Juan en el libro del Apocalipsis que tenemos que escapar de la muerte segunda o condenación eterna. La muerte biológica llegará más tarde o más temprano, pero Dios desea la salvación de nuestra alma, que por supuesto importa muchísimo más que el deterioro o no que mi cuerpo vaya a tener. La fe nos dice que algún día habrá resurrección de los cuerpos, donde resucitaremos con un cuerpo glorioso, pero evidentemente, la salvación del alma, nuestro juicio particular delante de Dios, es la tarea más importante que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Y toda obra de poder de Dios en el mundo físico, milagro de sanación física, tiene siempre como objetivo ilustrarte, apoyar, hacer apología para que tú creas que Dios tiene una salvación para ti mayor, que es la salvación del alma, la sanación espiritual. Mirad, el Apocalipsis no es simplemente un libro para entender los grandes acontecimientos que están rodeándonos ahora mismo, sino que es un libro de meditación espiritual. Quizá alguno hasta este momento piense que debería abrir el libro del Apocalipsis para enterarse bien cómo funcionan las grandes luchas, ideologías o cómo es el devenir de la historia de la humanidad. No solo. El Apocalipsis es un libro de meditación espiritual, porque en los últimos capítulos aparece clarísimo que Dios desea hacer dos cosas con nosotros. Uno, sellar un pacto de alianza esponsal. Y por eso aparece la Iglesia vestida de novia, preparada para las bodas del Cordero. En el Antiguo Testamento, la alianza del Sinaí fue un desposorio entre Dios y el pueblo. Por esa razón, en el Antiguo Testamento, el pecado siempre se compara a un adulterio, porque la alianza con Dios fue un matrimonio. Entonces, Dios desea renovar esa alianza contigo. Igual que el demonio tiene a la gran prostituta, a la cual viste con vestidos lujosos, con joyas, la sacia con la sangre de los mártires, con todo tipo de placeres bochornosos, pecaminosos, nefandos, la viste de púrpura, de escarlata. Dios escoge a su esposa, que es la Iglesia, porque el demonio siempre está intentando imitar a Dios. Y la esposa de la Iglesia va vestida de lino puro resplandeciente, blanco, porque Jesucristo la viste con su mismo color, que es el de la divinidad, y expresa cómo Dios desea transformarte a ti interiormente, haciéndote partícipe de su vida divina, para que goces de su misma vida, de su misma paz, de su misma luz. Es precioso. Al final el demonio, la bestia, termina devorando a su propia esposa, la prostituta, se la come viva, porque el mal se devora a sí mismo, mientras que Jesucristo se desposa contigo.
Es un proyecto precioso de amor, te sienta junto a Él para que puedas reinar con Él. Por tanto, el Apocalipsis nos dice que Jesucristo desea establecer un pacto de amor nupcial contigo, punto 1. Pero el Apocalipsis, su gran colofón es la nueva creación. Si el libro del Génesis, el primero de la Biblia, se abría con la creación del mundo, al final Jesucristo crea el mundo de nuevo. Nos lleva de vuelta al paraíso perdido, porque desde que Adán y Eva salen del Edén, toda la historia de la salvación, cada libro de la Biblia responde a esta pregunta: ¿cómo regresar de nuevo al paraíso perdido? Y Jesucristo lo hace todo nuevo. Por tanto, es un libro precioso porque coloca delante de mis ojos cuál es el proyecto de Dios para mí. Sellar un pacto de amistad conmigo, una amistad íntima, personal, una alianza de amor. Todos los que tengamos un poquito de vida de oración hemos podido gustar eso en nuestra oración personal. Y por otro lado, una nueva creación, crearnos de nuevo, porque este mundo es viejo, porque como diría San Pablo, la representación de este mundo, como si fuera una obra de teatro, se acaba, se termina, y Dios prepara uno mejor. A mí me hace mucha gracia la última carta de San Pablo, 2 Timoteo. San Pablo la escribe cuando está a punto de ser ejecutado. Él muere poco antes de que comience la persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Y entonces ya tiene prácticamente la sentencia de muerte en la mano y le escribe a Timoteo, su gran colaborador, para despedirse. Y en esa carta San Pablo describe cómo van a ser los últimos tiempos y hace una especie de retrato robot de la humanidad. Serán apartados de Dios, amarán al dinero, a los placeres, le darán la espalda a la religiosidad simplemente por el hormigueo de escuchar cosas nuevas, y describe prácticamente en una fotografía cómo es el ADN de nuestra cultura, donde hemos sustituido a Dios por el bienestar y por el hedonismo. Claro, cuando lees eso, te entra un nerviosismo porque dices, nos queda poco. Pero la línea siguiente de San Pablo en ese capítulo 4 de 2 Timoteo es: pero tú permanece tranquilo. ¿Por qué permanece tranquilo? Porque la clave en todo el libro del Apocalipsis es: vive de la amistad con Dios y de la comunión con Dios. Poco se habla de que el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis describen la celebración de una misa, como es la liturgia celeste. ¿Por qué? Porque en la misa tenemos ante nuestros ojos a un Cristo victorioso. O sea, la liturgia conecta el cielo con la tierra, de tal forma que si en la misa vivimos la actualización del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, nos hacemos contemporáneos de lo que sucedió un Viernes Santo a las 3 de la tarde, porque Jesucristo actualiza su sacrificio del Calvario, también la misa nos hace contemporáneos, de alguna manera, del momento final de la historia. Un ángel en el Apocalipsis dice: bienaventurados, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, que es la misma frase que yo escucho en misa. En el libro de Daniel, cuando el Hijo del Hombre aniquila la cuarta bestia, la más terrible de todas, y viene victorioso porque ha vencido el mal, finalmente, ese mal que gobernaba y regía la historia, todo el pueblo aclama al Hijo del Hombre diciendo: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿Os suena esa frase? La decimos antes de comulgar. ¿Qué significa? Que en misa yo vivo una anticipación del momento final de la historia donde Cristo está reinando. Es decir, no hay nada que me pueda dar mayor paz interior que vivir de los sacramentos. Es un combate contra el demonio. De nada sirven las armas y los kits de supervivencia. Lo que importa es mantenernos fieles al Señor, no dejándonos contaminar por este mundo. Ya San Pablo dice: no os adaptéis a los esquemas de este mundo, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, sino transformaos por la renovación de la mente. Es decir, que la religión del anticristo, que es la ideología, no colonice mi mente. Fiel al magisterio, fiel a la doctrina de la Iglesia, fiel al ejemplo de los santos, luchando en guerra contra el demonio. Para eso está este examen de conciencia del libro del Apocalipsis, como nos ha recomendado un Padre Pío, una Madre Teresa de Calcuta, un San Juan Pablo II, siguiendo su línea. Y por supuesto, viviendo de la vida de gracia, que son los sacramentos. Todo lo contrario a la religión del anticristo, que considera superados los sacramentos, porque el hombre no se salva por el propio hombre. No hay idea más satánica que la autorredención de la humanidad, sino por intervención de Dios. Por tanto, es una guerra que no peleamos solos, sino con el auxilio de los ángeles, con el auxilio del cielo. Es más,
Vemos en el capítulo 12 cómo hay una mujer vestida de sol, la Santísima Virgen María, capaz de reírse delante del dragón en sus mismísimas narices, porque todo el río de agua y fuego que sale de la boca del dragón lo absorbe la tierra y no es capaz de dañar a esa mujer. Por tanto, si nosotros confiamos en María, si nosotros seguimos los pasos que ella nos marca, nos vemos libres de las persecuciones del dragón y de su acecho. Es cierto que desde la aparición de Internet y de los más media, a través de los periódicos, medios de comunicación de masas, es más fácil engañar a la humanidad. De hecho, en el libro del Apocalipsis se nos dice que el falso profeta o el anticristo se caracterizará por su mentira, es decir, porque logrará engañar a toda la humanidad y con bastante facilidad. Cualquier herramienta que nos permita conectarnos a todos y procesar datos a un volumen jamás visto, y no solo procesarlos, sino controlar esos datos, y a través de algún tipo de directrices que políticamente sean filtrados, puede utilizarse para el mal. Y puede ser una herramienta que le sirva al anticristo la humanidad en bandeja. Eso es así. Ahora, no quiere decir que la inteligencia artificial sea mala si hacemos un buen uso de ella. Todo depende del sujeto que obra. Una piedra, sería absurdo hablar de su moralidad. La puedo utilizar para romper una nuez y comerme el fruto, o construir una casa y levantar un muro, o la puedo emplear para escalabrar a otra persona. En este sentido, claro, todo lo que favorece la unión de la humanidad puede dar lugar a facilitar el pensamiento único, a promocionarlo y a dejar que otro piense por mí, y en este sentido sería malo. Por tanto, hay que tener nuestras precauciones.